Vamos a dedicar las dos meditaciones del día de hoy al dogma de la Santísima Virgen que se celebra en este día, la Asunción de María Santísima. En la primera meditación vamos a ver algunos aspectos más relacionados con el trasfondo de lo que se recuerda en este día, y en la segunda meditación tocaré propiamente el contenido teológico del dogma. La Asunción de María Santísima es el coronamiento de todos los privilegios marianos. Asunción significa asunción en cuerpo y alma al cielo, y su coronación como reina y señora de los cielos y de la tierra, lo cual litúrgicamente se divide, ¿no?, con una semana de lapso de tiempo. El 15 es la 15 de agosto, la Asunción. Una semana después se celebra como una memoria inferior respecto de esta solemnidad la coronación María Reina. Es un dogma de nuestra fe católica, expresamente definido por el Papa Pío XII, hablando es cátedra, ¿no? Aquel gran mariólogo que fue el padre Roschini resumía así el contenido de esta verdad. Al término de su vida terrestre, María Santísima, por singular privilegio, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria singularísima del cielo. Mientras a todos los otros santos les glorifica Dios al término de su vida terrena, únicamente en cuanto al alma, mediante la visión beatífica, y deben por consiguiente esperar al fin del mundo para ser glorificados también en cuanto al cuerpo, María Santísima y solamente ella fue glorificada cuanto al cuerpo y cuanto al alma. La asunción de María Santísima a los cielos tiene lugar evidentemente al término de su vida terrena, lo cual plantea algo respecto, digamos, de su biografía, por decirlo de alguna manera, que es el hecho de si María Santísima fue asunta después de morir o sin morir. Y esto es más o menos lo que va a ser el tema principal de estos minutos que vamos a tratar, ¿no? Si María Santísima murió realmente y lo que esto significa para ella y sobre todo para nosotros, ¿no? Aplicación espiritual. Este tema de si María Santísima realmente culminó su vida terrena muriendo y resucitando, consiguientemente para la Asunción, ¿no?, o si directamente fue transformada sin necesidad de morir, eso quedó propiamente al margen de la definición dogmática de Pío XII y continúa por ese mismo motivo siendo objeto de discusión entre los mariólogos, o por lo menos materia de libre discusión. Por eso vuelvo a citarlo a ese mariólogo, el padre Roschini, que exponía así el estado actual de la cuestión. Si bien él lo expone hace varias décadas atrás, sin embargo sigue siendo el mismo estado actual. Dice así: al día siguiente de la publicación de la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, con la que Pío XII proclamó el dogma de la Asunción, brotaron los comentarios de la misma
como las flores en primavera, y como ellas, naturalmente, no todos, con la misma belleza en sus formas y con la misma densidad de perfume. Hasta la cosa aparentemente menos más clara, es decir, la fórmula de la definición dogmática, ha sido objeto de discusiones y de interpretaciones no solo diversas, sino también totalmente opuestas. No ha faltado quien haya querido ver una definición implícita de la mortalidad de hecho de la misma Madre de Dios, o al menos una inclinación del Papa, se entiende, hacia la misma, hacia afirmar esto. Empero los más, el buen sentido triunfa siempre, han evitado estos desequilibrios de posiciones extremistas y manteniendo una posición media equilibrada, han afirmado que la definición dogmática prescinde completamente lo mismo del hecho de la muerte que del hecho de la no muerte, evitando intencionadamente entrar en lid con los mortalistas o con los inmortalistas, manteniendo así una posición neutral. En otras palabras, la definición se ha limitado sencillamente al hecho de la asunción psicosomática de la Virgen Santísima a la gloria celeste y ha dejado totalmente imprejuzgado y por tanto libremente discutible para los teólogos el modo, es decir, si este hecho indiscutible se ha verificado con la modalidad de la muerte y resurrección o con la modalidad del traslado inmediato de la vida terrena a la vida celeste. Bien, ciertamente este es el estado de la cuestión, ¿no? Aunque el padre Roschini lo plantea de modo tal de que quede mucho lugar a su posición personal, ¿no? Que no es la que nosotros vamos a seguir aquí. Pero es verdad lo que dice. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hemos mencionado varias veces el término definición dogmática. La definición dogmática no es la constitución Munificentissimus Deus en la cual se proclama el dogma, sino solamente la fórmula que se utiliza al final de ella. O sea, después de dar el Papa un montón de prolegómenos, ¿no?, de la introducción magnífica, hermosísima, resumiendo el pensamiento de la tradición, decreta y sí es cátedra tal cosa. Esa fórmula muy sintética, que es donde la Iglesia afirma esta verdad, de esa fórmula concreta, ciertamente, en esa fórmula se prescinde totalmente de mencionar la muerte de la Virgen y resurrección o la no muerte, sino simplemente, por decirlo de alguna manera, transformación, transfiguración de su cuerpo, el cuerpo glorioso. Pero no es así respecto del resto de esa constitución, de ese documento, ¿no?, donde ciertamente hay una clara exposición haciendo muchas alusiones a la muerte de la Virgen. Por eso es que el padre Roschini señala que algunos autores, de los cuales él toma distancia porque él tiene la posición contraria, dice, algunos han querido ver en la fórmula, en la definición, una definición, como dice él, implícita o de la mortalidad, de la muerte de la Virgen, o por lo menos una inclinación. Entonces, y tiene razón, en la fórmula no, en la fórmula esto hace nada más que alusión a que la Virgen ha sido elevada al cielo, punto. Pero eso está precedido por reflexiones del Papa que nosotros vamos a ir viendo ahora, algunas de ellas siguiendo, ¿no? Entonces el Papa Pío II se rehusó intencionadamente, eso sí, al menos en la fórmula dogmática, sobre la muerte o no muerte de María. O sea, si fue asunta al cielo después de morir y resucitar, o si fue trasladada en cuerpo y alma al cielo, sin pasar por el trance de la muerte, como todos los demás mortales, incluido su mismo Hijo Jesucristo. Hay que decir que ciertamente los argumentos dados a favor de una posición o a favor de la otra no son, como dicen
los serios teólogos, tan decisivos como para llevar a una certeza absoluta sobre cualquiera de las dos. A una certeza absoluta, es decir, que no quepa lugar para pensar, para dar una probabilidad a la sentencia contraria, ¿no? Sin embargo, la opinión que sostiene con firmeza la asunción gloriosa de María después de su muerte y resurrección no solamente reúne los votos de la inmensa mayoría de los mariólogos, sino que es objetivamente mucho más probable que la que defiende la asunción sin la muerte previa de la Virgen. Entonces, ciertamente una cosa es certeza absoluta, esa no la tiene ninguna de las dos, pero además de certeza absoluta, cuando algo no se llega a certeza absoluta, bueno, ¿qué es lo que más se aproxima? La mayor probabilidad, ¿no? Y por eso es la sentencia que defienden la mayoría de los mariólogos, El padre Roschini, por eso lo cité antes, es quizá el representante más neto y más prestigioso que ha tenido, un gran mariólogo, el que ha tenido la posición de los que han defendido que la Virgen no ha muerto, no murió, ¿no? Y sus argumentos están en sus obras extensamente. Entre los partidarios de la muerte de la Virgen Santísima, que son muchísimos, quizá el que mejor ha expresado los argumentos y todo el resumen de la tradición es el padre Sauras, en una obra publicada el mismo año de la proclamación del dogma, ¿no? La Asunción de la Santísima Virgen, ¿no? Ahí verdaderamente él expone todos los argumentos, ¿no? Digamos, y cita a la mayoría de quienes son los autores que a lo largo de toda la historia han sostenido esto. Y por eso voy a exponer esa posición, me parece ciertamente, me parece personalmente, quiero decir, la más probable, ¿no? De hecho es así, se califica esta afirmación, la Virgen murió realmente para resucitar gloriosa poco tiempo después. Esta es la doctrina más probable y común, ¿no? La defendida por la mayoría de los teólogos. Históricamente no puede demostrarse ni una cosa ni la otra, ya lo dije, porque nos faltan testimonios contemporáneos en uno u otro sentido. Pero la muerte real de María Santísima está íntimamente relacionada, o el hecho está íntimamente relacionado con otras muchas verdades pertenecientes a la fe, y por eso, a falta de datos históricos, de testimonios históricos, es legítimo, perfectamente legítimo, argumentar teológicamente a favor de ella. ¿Cuáles son los principales argumentos teológicos que nos inclinan a hablar de la muerte de la Virgen? La mayoría de ellos están indicados en el mismo documento que después termina al final, ¿no?, con esa definición dogmática. El primero de todos es la tradición cristiana. El testimonio de la tradición, sobre todo a partir del siglo III, es abrumador a favor de la muerte de la Virgen. Y de hecho, en la misma bula de Pío XII, este resume la tradición de la Iglesia con estas palabras que tienen mucho peso, como van a ver. Dice así el Papa: los fieles, siguiendo las enseñanzas y guía de sus pastores, aprendieron también de la Sagrada Escritura que la Virgen María, durante su peregrinación terrena, llevó una vida llena de ocupaciones, angustias y dolores, y que se verificó lo que el santo viejo Simeón había predicho, que una agudísima espada le traspasaría el corazón a los pies de la cruz de su divino Hijo, nuestro Redentor,
Igualmente no encontraron dificultad en admitir que María hubiese muerto del mismo modo que su unigénito. Pero esto no les impidió creer y profesar abiertamente que su sagrado cuerpo no estuvo sujeto a la corrupción del sepulcro y que no fue reducido a putrefacción y cenizas el augusto tabernáculo del Verbo divino. Número 7 de la bula, ¿no? Este texto es verdaderamente muy importante. En primer lugar, porque es el documento que define la asunción de María Santísima. Y allí se está diciendo que los fieles, es decir, el pueblo cristiano, siguiendo las enseñanzas y guías de sus pastores, y se refiere a todo el pueblo cristiano a lo largo de la historia, no han tenido dificultad en admitir la muerte de María, entendiendo que la muerte igualmente no la afectó en cuanto a corromper su cuerpo en el sepulcro. Esto que está diciendo el Papa expresa entonces el sentir de la Iglesia, porque hace referencia a los fieles y a los pastores en la Iglesia, y es un argumento de grandísimo peso, porque por eso incluso que algunos, basándose ya solamente en esto, se van quizá extralimitándose a afirmar que aquí también se está diciendo que esto pertenece a la fe, la muerte de la Virgen pertenece a la fe, porque lo está, digamos, asociando al sentir, al común sentir de la Iglesia, ya que el argumento justamente que apela siempre al sentir común de la Iglesia, lo que afirma es que es imposible que pastores y fieles se equivoquen conjuntamente en una doctrina universalmente profesada por todos. Y además es verdaderamente numerosa la cantidad de pontífices que han enseñado expresamente la muerte de María. Por supuesto, uno puede argumentar en contra que no estaban definiendo nada, sino simplemente en todo caso haciéndose eco de este sentir común, digamos, de los teólogos de fieles, está usando algo, digamos, transmitiendo una doctrina que así se suele expresar, se suele decir, ¿no? Es verdad, pero bueno, no deja de tener su peso. Segundo argumento es la liturgia. La liturgia. Porque desde la más remota antigüedad la liturgia oficial de la Iglesia recogió la doctrina de la muerte de María. En particular algunas oraciones que estaban en las misas que precedieron al formulario que se hizo a partir, digamos, para ser usado a partir de 1950. Dos oraciones, Veneranda Nobis y Subveniat Domine, esta última estuvo en vigor hasta 1950, recogían expresamente la muerte de María al celebrar la fiesta de la gloriosa Asunción. Esta oración Veneranda Nobis no sé en la actualidad, pero hasta hace muy pocos años, hasta la década del 70, por lo menos, 80, donde tengo estos datos, ¿no?, se usaba en la liturgia de Lyon, de Milán y en la orden de predicadores, los dominicos, en la fiesta de la Asunción de María. Y dice así: ayúdenos con su intercesión saludable, oh Señor, la veneranda festividad de este día, en el cual, aunque la Santa Madre de Dios pagó su tributo a la muerte, no pudo, sin embargo, ser humillada por su corrupción, aquella que en su seno encarnó a tu Hijo, Señor nuestro. En la oración litúrgica. La nueva oración de la fiesta de este día no alude a la muerte para justamente ajustarse a las palabras de la definición dogmática de Pío XII, ¿no? Ahora bien,
Como se sabe, el argumento litúrgico tiene mucho valor en teología, por ese conocido aforismo, lex orandi statuat legem credendi, la ley de lo que se reza, estatuye o estatuya, ¿no? La ley de lo que se cree. Porque en la aprobación oficial de los libros litúrgicos está empeñada la autoridad de la Iglesia, que regida y gobernada por el Espíritu Santo, no puede proponer a la oración de los fieles fórmulas falsas o erróneas. Y en tercer lugar, entonces vimos la tradición, la liturgia, la razón teológica, la misma reflexión teológica. Hay muchas razones que parecen postular la conveniencia de la muerte corporal de María Santísima y su resurrección, ¿se entiende? En el referido documento, ¿no? En primer lugar, por haber recibido la naturaleza caída de Adán. Es cierto y es dogma de fe, y es el dogma de fe que precede a este dogma de la Asunción. El anterior dogma de fe respecto de la Virgen Santísima es la Inmaculada Concepción, íntimamente relacionado con este, como después veremos. María Santísima no contrajo el pecado original, pero tuvo el débito del mismo. ¿Qué quiere decir que tuvo el débito del mismo? O sea, que le correspondía a ella. Le correspondía a ella. A diferencia de Jesucristo, ¿no?, que no tuvo el pecado original, pero tampoco tenía el débito. Porque Jesucristo es formado milagrosamente, entonces no es la concepción de Cristo no es movida por la causalidad de Adán. De hecho, no nace en manera humana. En cambio, la concepción de la Virgen Santísima sí es movida por Adán, en el sentido de que recibe su naturaleza de la concepción natural de sus padres, Joaquín y Ana. Por lo tanto, en el caso de la Virgen, a ella tendría que haber recibido el pecado original, pero es exceptuada de hecho. De hecho es exceptuada en orden a los méritos de su Hijo, que se le son aplicadas por anticipación. En cambio, Jesucristo no es de hecho, sino de derecho. Su concepción no es humana, es de derecho. Por lo tanto, entonces, la naturaleza que ella recibe, si bien entonces es exceptuada del pecado original, tuvo el débito del mismo. Justamente ese es el privilegio de exceptuarla de algo que le hubiera correspondido. Por tanto, recibió la naturaleza caída de Adán, aunque con esos privilegios, ¿no?, que hemos dicho. Y la naturaleza caída de Adán estaba sujeta a la muerte. Por lo tanto, para afirmar que María no murió, habría que demostrar la existencia de este privilegio especial para ella, lo que no consta en ninguna parte. Es decir, teológicamente uno tendría que inclinarse a afirmar que la Virgen murió, salvo que tenga un dato, un testimonio de alguien presente que la vio transformarse sin morir. Porque lo que correspondía era eso. La misma manera que, teológicamente hablando, uno tendría que decir que si la concepción de la Virgen fue de manera natural, digamos, de su padre Joaquín y Ana, ella tiene que haber nacido con el pecado original, o haber sido concebida con el pecado original, porque podría haber sido limpiada, que es lo que sostenía una parte de la tradición antes del dogma, habría sido limpiada en el seno materno, como también Juan Bautista, Jeremías, etc., ¿no? Eso es lo que tenía que decir. Por eso un Santo Tomás dice, pues, no, digamos, teológicamente yo no tengo el dato, salvo que la Iglesia lo proclame por inspiración divina y basándose
digamos, en esa autoridad que Dios le da, que es lo que hizo Pío IX, ¿no? Por eso entonces, teológicamente hablando, es decir, si yo no tengo ningún dato de un testigo que me diga que no murió, teológicamente lo que me inclino a pensar es que le correspondía morir. Más aún, es que de hecho la Virgen no tuvo algunos privilegios que sí tuvieron otros hombres, por ejemplo Adán y Eva. María Santísima no tuvo el privilegio de la impasibilidad, ¿no?, del cual una fuerte tradición teológica sostiene que sí tuvieron Adán y Eva antes del pecado. María Santísima no lo tuvo, de hecho padeció horrendos dolores a lo largo de toda su vida y sobre todo al pie de la cruz. Ciertamente no fue impasible, es nuestra Madre dolorosa. Si no se le concedió este privilegio, precisamente porque ella tenía que ser corredentora a fuerza del dolor, ¿por qué se le iba a conceder el de la inmortalidad corporal que está tan íntimamente ligado con ese privilegio? Justamente es el corolario de la impasibilidad, el no morir. O están relacionados. Primer lugar. Segundo argumento, por las exigencias de su maternidad divino-corredentora. Si ella le dio al Redentor carne pasible y mortal, debió tenerla también ella. Si nos corredimió con su Hijo, debió participar de sus dolores y de su muerte. Pero eso, no solamente la muerte de María Santísima no repugna en nada, sino que además tiene sentido corredentor como complemento natural y lógico de su compasión al pie de la cruz. Por eso algún teólogo dice que sin su muerte real faltaría algo al perfecto paralelismo entre el Redentor y la corredentora. Aunque algunos, como son reacios a hablar de corredención mariana, bueno, evidentemente que este argumento para ellos no pesa. En tercer lugar, por el paralelismo de Cristo, insistimos en este aspecto. Cristo murió. María Santísima no iba a ser superior a Él, al menos en este aspecto relativo a la muerte corporal. Algún teólogo dice que, incluso suponiendo, como algunos mariólogos defienden, que María tenía derecho a no morir, en relación de que ella nunca conoció ninguna culpa, ni siquiera la culpa original, entonces, al no tener nunca culpa, no le corresponde ninguna pena correlativa, y la pena correlativa al pecado es la muerte. Entonces, por lo menos, algunos mariólogos dicen, bueno, al menos tenía derecho a no morir, y otros teólogos le responden, si María Santísima tenía derecho a no morir, sin duda alguna hubiera renunciado de hecho a ese privilegio para parecerse en todo, hasta en la muerte y resurrección, a su divino Hijo Jesús. En cuarto lugar, para ejemplo y consuelo nuestro, María Santísima debió morir, señalan algunos autores, por ejemplo el padre Garriguet, un gran mariólogo, ¿no?, de principios del siglo XX. Debió morir para enseñarnos a bien morir y dulcificar con su ejemplo los terrores de la muerte. Por eso recibió la muerte con calma, con serenidad y más aún con gozo, mostrándonos que no tiene nada de terrible para aquel que vivió piadosamente y así mereciéndonos la gracia de recibirla con santas disposiciones. Hasta aquí los argumentos, ¿no?, que se pueden dar. Algunas otras cuestiones complementarias.
La primera de ellas, ¿dónde y a qué edad murió María Santísima? De esto no tenemos ningún elemento, ¿no? Hay algunos elementos tradicionales respecto, por lo menos, al lugar, pero discutidos. Se disputan el lugar de su muerte, tanto Jerusalén como Éfeso, ¿no? Éfeso, donde la tradición coloca el lugar incluso de la casa donde vivió María Santísima cuando estuvo allí con Juan. San Juan fue obispo de Éfeso y María Santísima ciertamente que lo acompañó hasta su muerte, acompañó al apóstol que la sobrevivió, y sería lógico entonces que, digamos, no, hay elementos que inclinan a algunos a pensar que ha muerto donde estaba el apóstol. Se conserva en día, está el santuario de Éfeso, muy visitado. Incluso Juan Pablo II y Benedicto XVI peregrinaron, y creo que incluso Pablo VI peregrinó al santuario de Éfeso, hasta la casa de la Virgen, pero bueno, algunos colocan entonces el lugar de la muerte allí. Pero también se señala como lugar de la muerte, y en una fuerte tradición, Jerusalén, hoy en día el santuario de la dormición de la Virgen Santísima, que está al lado del huerto de los olivos, el huerto de Getsemaní, a 30, 40 metros de la gruta de los apóstoles, donde se quedan los apóstoles, la mayoría de ellos, mientras Jesucristo se retira a rezar un poco más adentro de esa gruta, a unos 30, 40 metros, está la entrada a ese santuario. Y la tradición que hace fuerza en esto señala que la Virgen, ya sabiendo que venía el momento de su tránsito, ella le pide a Juan volver a Jerusalén para hacerlo allí donde murió su hijo, ¿no? La tradición es así, no es que no haya vivido en Éfeso, sino simplemente que ella, sabiendo ya que era el momento de morir, está ahí, ¿no? E incluso está la iglesia de la dormición de la Virgen, donde había sido el tránsito, por el otro es el sepulcro, ¿no? El lugar de la dormición está al lado del cenáculo. Está ahí, a 20, 30, 40 metros del cenáculo, ¿no? Pero no sabemos más nada, como tampoco sabemos de la edad de María Santísima, ni mucho menos. La segunda cuestión complementaria, ¿de qué murió María Santísima? Al menos algunos autores lo que dicen es, lo que podemos saber es de qué no murió, o sea, no murió de enfermedad, aunque no repugnaría en absoluto, puesto que la enfermedad, lo mismo que la muerte, para la que prepara es connatural a la naturaleza humana procedente de Adán, que María, como ya hemos dicho, heredó, ¿no? A excepción en cambio del pecado, en cualquiera de su forma, original o actual. No repugnaría en absoluto, pero sostienen los teólogos que no murió de enfermedad, ni de vejez muy avanzada, ni por accidente violento, es decir, martirio, ni por ninguna otra causa que no fuera el amor ardentísimo que consumía su corazón. Uno de los que expuso con más fuerza este aspecto, la muerte por amor de la Virgen Santísima, es San Francisco de Sales. En esa magnífica obra, su obra principal, que es el Tratado del Amor de Dios, el extenso Tratado del Amor de Dios, él dedica varios capítulos al tema de, cuando está hablando del amor, y el ejemplo del grado supremo en la tierra, fuera de Jesucristo, del amor, que es la Virgen Santísima, justamente le dedica un par de capítulos al tema de la muerte de la Virgen Santísima por amor. En el libro séptimo, capítulo 13, dice: la Virgen Santísima, Madre de Dios, murió de amor por su Hijo. Y simplemente, por leer un par de párrafos nada más, una larga reflexión, dice: si esta madre vivía de la vida de su Hijo, murió también de la muerte de su Hijo, pues cual es la vida, así es la muerte. Más adelante, de la misma manera, Teótimo, es el personaje a quien le va dialogando con él a lo largo de todo el libro, ¿no?
De la misma manera, Teótimo, la Virgen Santísima, habiendo concentrado en su espíritu, mediante un vivo y continuo recuerdo, los más amables misterios de la vida y muerte de su Hijo, recibiendo a diario las más fervientes inspiraciones que el sol divino de justicia proyecta sobre los humanos en el ardoroso mediodía de su caridad, provocando además por parte suya un continuo movimiento de contemplación, al fin el sagrado fuego del amor divino la consumió por completo como en holocausto de suavidad, de suerte que murió consistiendo aquella muerte en que su alma fue arrebatada y puesta sobre los brazos amantes del Hijo, o muerte amorosamente vital y amor vitalmente mortal. Y sigue el santo, ¿no? Finalmente, la última cosa de estos elementos más históricos, que es el objeto de esta primera meditación, ¿cuánto tiempo permaneció María Santísima en el sepulcro? De esto tampoco sabemos nada con certeza, ¿no? Pero sí, evidentemente, lo que sabemos es que debió ser muy poco tiempo, porque no hay que multiplicar los milagros innecesariamente. Por lo tanto, si sabemos que su cuerpo fue, ¿no? como señala, eso está en la bula, ¿no? La muerte no pudo en ella afectarla con su principal carácter humillante, que es la corrupción. Entonces evidentemente tiene que ser antes de que empiece la descomposición natural, si no habría que añadir un milagro más, y de ese no tenemos elementos para decirlo. Por lo tanto, entonces, ciertamente fue muy poco tiempo, ¿no? Ni siquiera hay que pensar en que fue todo el tiempo en que todavía no empieza la descomposición. Sería arbitrario también eso, o sea, no sabemos, ciertamente tiene que haber sido poco tiempo y no podemos hacer nada. Cualquier larga espera parece, incluso dice algún autor, inconveniente. Pero una vieja tradición, y por eso es que menciono esto, para recordar un poco las tradiciones de la Iglesia, una vieja tradición fundada en ese argumento central de la estricta semejanza entre la Virgen y su Hijo, es la primera imitadora de Cristo, en todo lo que pudo. Dice que fueron 3 días, o al tercer día también ella habría salido del sepulcro, habría sido resucitada, ¿no? Y elevada al cielo inmediatamente. Pero, como digo, nada de esto puede afirmarse con certeza, porque nos faltan totalmente los argumentos históricos, y sobre ese punto concreto la teología no tiene nada que dar en positivo, digamos así, alguna reflexión, como sí en cambio respecto de las conveniencias de la muerte, como vimos antes, ¿no? Termino esta meditación con un poema muy hermoso de Fray Luis de Úbeda, que dice así, ¿no? Quiere Dios que subáis del suelo al cielo, pues cuando quisiste vos, Él bajó del cielo al suelo. Y añade aquí entonces con este poema un argumento que no vimos nosotros, y es el hecho de que sería un argumento más bien de conveniencia también, como todos los anteriores, menor si se quiere, pero que tiene su sentido, ¿no? Así como ella, eso es para la Asunción, ¿no? No para la muerte, evidentemente, ¿no? Para la Asunción, ¿no? El argumento de así como por ella, ¿no? Descendió Cristo, es conveniente ahora justamente que ella sea ascendida al cielo. Repito esta estrofa. Virgen pura, hoy quiere Dios que subáis del suelo al cielo, pues cuando quisiste vos, Él bajó del cielo al suelo. Si en la tierra daros quiso Dios del bien que allá tenía, ¿qué os dará en el paraíso donde todo es alegría? El amor vuestro y de Dios hoy se encuentran en el vuelo, pues por Él a Dios vais vos, y Él a vos vino del cielo. El Padre os da la corona, el Hijo su diestra mano, y la tercera persona os da su amor soberano. Alcanzáis, Virgen de Dios, premios, honras y consuelo,
y por él sois cielo vos, por vos y por vos, hombre en el suelo, y él por vos, hombre en el suelo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.